Oración, hermanos, hermanas, amén. También por la noche estaremos en la vigilia en la casa de Dios. Ahí sí que es bonito, hermanos, hermanas, amén. Porque vendrán días donde ya no va a haber palabra de Dios, amén. Dice en el libro de Efesios, hermanos, hermanas, en su capítulo 5 del versículo 1, dice: siempre bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gloria a Dios. Si escuchamos bien la palabra de Dios, hermanos, hermanas, nos enseña, nos recuerda, nos dice, ¿verdad?, de esta manera: que sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Que tenemos que estar dispuestos, hermanos, hermanas, y hacer la voluntad de Dios, y hacerlo, ¿verdad?, como un hijo obediente, con amor, con paciencia, hermanos, hermanas, para así también poder alcanzar la vida eterna. Dios mismo, sabemos nosotros todos, que dio a su único Hijo por amor a nosotros. Jesucristo, Él hizo la voluntad de Dios. Jesucristo fue obediente. Amén. Él luchó, hermanos, hermanas, y le pedía a Dios que lo guiara, que lo ayudara y que le diera fuerzas para poder alcanzar hacia la vida eterna. Amén. Pero por eso dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos. Amén. Entonces, hermanos, hermanas, es necesario, ¿verdad?, buscar la presencia de Dios. Es necesario hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, no nuestros pensamientos, ni lo que queremos nosotros hacer. Muchas veces, ¿verdad?, cuando todo está bien, hermanos, hermanas, a veces no nos damos cuenta, a veces ni nos inclinamos a orar delante de Dios. Lo que Dios nos ha regalado, lo que Dios nos ha dado, es porque así ha sido su misericordia. Si nosotros ahora somos libres, somos hijos de Él, porque Él pagó un alto precio, porque Él derramó su sangre en aquella cruz del Calvario. Amén. No porque Él era hijo de Dios, Él no tuvo que sufrir. No porque Él era, ¿verdad?, el enviado de Dios, Él no tenía que pasar eso. Jesucristo lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía que ser un ejemplo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hermanos, hermanas, si nadie llega al Padre si no es por Él, tenemos nosotros que buscar la presencia de Dios. Tenemos que ser como Jesús. Tenemos que ser como hijos de luz, hijos de Dios, porque hemos sido amados por Dios. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Sigue diciendo: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él no se hizo para atrás. Cuando Él supo y sabía que Él tenía que venir en este mundo a predicar, a sanar enfermos, a perdonar pecados, a enseñarle, ¿verdad?,
las leyes de Dios que la gente hiciera. Pero él, cuando él supo que él iba a morir, él no dijo: no lo voy a hacer. Él solamente esperó y soportó, estando aún en la cruz del Calvario. Él sabía que Dios, ¿verdad?, iba a hacer algo por él. Pero él tenía que morir, porque él un día le dijo a sus discípulos, un día decía Jesús: vendrán a buscarme y me entregarán en manos de ladrones. Amén. Y me llevarán y me crucificarán. Y el Hijo del Hombre morirá, pero al tercer día resucitará. Y aún los discípulos no creyeron eso, pero llegó a hacerse, hermanos, hermanas. Por eso dice la palabra: y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él fue el sacrificio, Él fue la ofrenda por ti, hermano, hermana, y por mi vida, por cada uno de nosotros. Amén. Sigue diciendo la palabra de Dios: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Él no hizo estas cosas. Él no se juntó, él no se manchó, él se mantuvo firme, hermanos, hermanas. Él soportó. Amén. No hubo inmundicia en él, no hubo pecado en él. Todos nosotros hemos sido pecadores, pero ahora Cristo nos ofrece una oportunidad. Cristo nos está llamando para que nos acerquemos a Él. Amén. Dice la palabra de Dios en Isaías: buscadle aún mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. La palabra de Dios está cerca, hermanos, hermanas. El Espíritu Santo aún está en medio de nosotros. Cuando tú buscas a Dios de verdad, cuando tú le clamas al Señor, Él te ayuda, Él te responde, Él te libra, hermano, hermana. Gloria sea el nombre de Dios. Pero dice en el versículo 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. Tenemos que tener cuidado, hermanos y hermanas. Tengamos mucho cuidado, que nadie nos pueda engañar. Muchos ahora, Dios está usando, levantando a siervos, a hermanos que hablen, que den mensaje de advertencia, que den mensaje, ¿verdad?, de la venida del Señor. Pero a muchos no les gusta escuchar eso. La mayoría quiere escuchar bendiciones. La mayoría quiere, ¿verdad?, escuchar que Dios lo ama y estando en el pecado. Es cierto, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios no te puede bendecir si aún estás haciendo las cosas malas. Quizás tú lo tienes todo y dirás: todo me va bien, todo está bien. Pero sabes una cosa: un día vendrá juicio, un día Dios vendrá a juzgarnos. Y decía en el libro de Salmos que un día esto se va a aclarecer y que nosotros, como hijos de Dios, amén, Dios mismo hará justicia sobre nosotros, los que estamos haciendo la voluntad de Él. Porque dice en el versículo 5: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo
o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Nadie puede heredar la vida eterna si es un idólatra, si es un fornicario, si es un inmundo, amén, si es un mentiroso, si está lleno de inmundicia, amén, y de codicia. Hermano, hermana, si Dios nos ha bendecido, demos gracias a Dios. Pidamos a Dios que Él ahora nos dé la salvación que Él nos ha prometido. Y es tiempo de clamar por la salvación, hermanos, hermanas, de nuestra alma. Y es tiempo de pedir y reconocer que nada somos en Él. Pero muchos ahora lo que quieren es escuchar mensajes a su conveniencia, a lo que su oído quiere escuchar, no a lo que el Espíritu Santo les esté hablando. Pero es necesario que busquemos, que meditemos y que seamos sabios, hermanos, hermanas. Dice la palabra: no seáis pues partícipe con ellos. Amén. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Amén. No seamos partes, hermanos, hermanas, de las cosas del mundo. Apartémonos, hermano, hermana. Muchos ahora tienen pensamientos de comprar cosas, de celebrar cosas, tradiciones, que Jesucristo no lo hizo con sus discípulos. Él solo le dijo: recuerden mi muerte. Pero Él nunca dijo: celebren mi nacimiento. Él solo dijo: recuérdense de mi muerte y procuren ser salvos. Amén. Dios le dijo a Lot: escapa por tu vida, no mires tras esta llanura. Entonces, hermano, hermana, tenemos que escapar, tenemos que velar, tenemos que correr por nuestra salvación. Amén. Porque dice la palabra: porque en otro tiempo, dice, éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Tenemos que hacer la diferencia, hermano, hermanas, joven, señorita. Hagamos la voluntad, lo que es correcto delante de Dios, porque dice que el que anda en el Espíritu tiene fruto. ¿Y cuáles son los frutos? Bondad, justicia y verdad. Practiquemos la bondad, ser pacientes, amables. La justicia, hablar con la verdad. No levantarnos en contra del hermano, no levantarnos en contra de la familia. Amén. Y hablar con la verdad. Decir que somos hijos de Dios, que ya hemos conocido a Jesucristo, que ya hemos aceptado la palabra de Dios. Pero a veces no es así. Muchos van a la iglesia, pero cuando hay fiestas, cuando hay cosas, ahí están. Y eso no es agradable, hermano, hermana. ¿Crees tú que Dios no lo mira? Dios mira todo y Él sabe y conoce. Amén. Por eso dice la palabra que el fruto de nosotros es bondad, justicia y verdad. Amén. Y pidiendo a Dios, demostrando que es lo agradable, tenemos que ser olor fragante delante de la presencia de Dios, como Jesucristo lo hizo. Él hizo la voluntad del Padre. Y tú dirás: yo no lo puedo hacer, es que yo no sé cómo hacerlo. Si lo sabes, humíllate, busca de Dios. Pídele a Dios que Él te guíe dónde ir a buscar la presencia de Dios. Muchas veces buscamos donde hay milagros. Muchas veces buscamos donde hablan de salvación, donde hablan de bendición, Pero nunca buscamos
donde hay una palabra de salvación. Dios bendiga a mi hermana, ¿verdad? Que hace 15 días Dios le daba un mensaje a ella y ella pasaba a decir y decía que ya es tiempo de hablar de la salvación, mas no de la bendición, porque Jesucristo pronto viene, Él está en las puertas. Y hay de aquel que no hace la voluntad del Padre, porque se quedará, hermanos, hermanas. Ahora, meditemos pues en la venida del Señor. Meditemos en la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 13: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, y por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Todas las cosas, hermanos, hermanas, son puestas delante de Dios, y Dios es el mejor abogado. Él tiene las cosas bien escritas, y delante de Él nadie se puede esconder, y nadie puede mentir. Por eso dice la palabra que son manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Y quién es la luz? Dios. Y nosotros, si queremos ser luz, dejemos que Dios y que Jesucristo se manifieste en medio de nosotros y en nosotros. No es nada más, hermanos, hermanas, de sentir la presencia, sino que de tener la presencia del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que andar conforme a la voluntad de Él. Por eso dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Tú dirás: pero yo estoy vivo. Pero quizás espiritualmente tú estás muerto, estás enfermo, estás débil. Y cuando viene algo, ya no puedes orar, ya no quieres buscar de Dios, ya tienes malos pensamientos, tienes duda, tienes miedo. Y Satanás busca la forma, la ventaja de cómo alejarte del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros le damos lugar a Satanás que Él entre y que Él pueda robar ese gozo que Dios nos ha dado. Ese gozo cuando Dios entró en nuestras vidas, cuando nosotros aceptamos. Yo no sé, hermano, hermana, de qué forma tú aceptaste a Dios, cómo tú conociste a Jesucristo, cómo fuiste a acercarte. Yo no sé si por una predicación de la radio, o por los que predican en las calles, o porque te llegaron a visitar, o porque estuviste enfermo, porque estabas en problemas. Yo no sé de qué forma, pero dice la palabra: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Amén. Porque dice la palabra también: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. No seamos partícipes de las cosas malas, de las cosas vanas, hermano, hermana. Porque las cosas malas no vienen de Dios. No nos engañemos. Amén. Porque por el pecado del hombre, por la desobediencia, dice la palabra de Dios, que vendrá juicio, hermanos, hermanas. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por ellos vendrá. Tú, hermano, hermana, que estás buscando de Dios, no tengas miedo. Busca más de Dios. Pero tú dices: es que entre más busco a Dios, más me vienen los problemas, más me vienen las enfermedades. Pero busca de Dios, no te desanimes, no te desalientes, porque Dios un día te recompensará tu tiempo, tu resistencia, tu voluntad, tu entrega delante de Él. Yo no sé de qué forma tú te has acercado a Dios, pero qué bueno
si hayas aceptado de todo corazón. O quizás algunos que están escuchando, quizás se han alejado, quizás se han quedado, pero ahora es tiempo, como dice la palabra. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate, hermano, hermana, joven, señorita. Es necesario levantarnos. Es necesario buscar de la presencia de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Ahí mismo en el libro de Colosenses del capítulo 3. Gloria sea el nombre de Dios. El versículo 14 dice así: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mas la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tú que estás escuchando, hermano, hermana, acepta la palabra de Dios, canta con gozo, con alegría. Dice la palabra que sobre estas cosas tenemos que vestirnos de amor. Amén. De bondad, de justicia y de verdad, hermanos, hermanas, para que el amor de Cristo more en nosotros y podamos ser luz en medio de toda la multitud, en medio de tu familia, en tu casa, en la congregación. Tienes que hacer lo correcto, hermano, hermana. Amén. Siempre les he dicho esto: Cristo aún está esperando, pero su venida se está acercando y el tiempo se está terminando. No le des más tiempo al tiempo, hermano, hermana. Yo decía esto a unos jóvenes el día lunes y les decía: no esperen a que les venga otra cosa peor. Procuren de buscar a Dios. Pueden salir de ese vicio, sí lo pueden hacer, si ustedes le piden, si ustedes se deciden ganar la salvación. Porque es preferiblemente luchar, aunque con dificultad, dice en Gálatas. Pero dice que si soportamos todas las dificultades, seremos bienaventurados. Peor sería, hermano, hermana, que nos quedemos en la condenación eterna. Eso es más duro. Pero ahora, hermanos, hermanas, la palabra de Dios está hablando. Yo nunca me olvido de dónde Dios me sacó. Estando enferma, estando sin Dios, sin esperanza. Pero Dios tuvo misericordia de mi vida. Por eso yo me comprometí con Dios, no con el hombre, no con la mujer. Yo me comprometí con Dios y le dije: Padre, si tú me levantas, si aún te puedo servir de algo, yo lo voy a hacer. Y ahora le he dicho: Señor, ayúdame a cumplir, a ser fiel y a permanecer firme delante de tu presencia. Y Dios ha sido bueno con nosotros. Como les decía hace rato, en la mañana estuvimos en un retiro, venimos corriendo, ¿verdad? Pero para la honra de Dios, gozosos. Aquí estamos hoy, en la noche vamos a estar en la vigilia. Pero ahí estamos, hermanos, hermanas. Mañana, pasado mañana, solo Dios sabe dónde vamos a estar. Pero honrando el nombre de Dios, amén. Por eso sigue diciendo la palabra. En el versículo 15 del mismo libro de Efesios, del capítulo 5, dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Dios ahora nos habla que tenemos que despertarnos, levantarnos y mirar con diligencia cómo andemos, no como necios, sino como sabios.
Amén. Aprovechando bien el tiempo, dice la palabra. Amén, hermano, hermana, gózate. Si hay servicio en la casa de Dios donde tú estás, ve y busca de Dios, sírvele, adórale. Amén. Y el trabajo material, Dios nos ayuda, porque yo lo he visto. Dice también, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es lo que decía el libro de Colosenses. Si nos exhorta, tenemos que tener esa palabra, decía la palabra de Dios, y que more en abundancia, enseñándonos, exhortándonos unos a los otros. Y dice la palabra, cantando con gracia, cánticos espirituales, salmos, himnos. Y así nos habla el libro de Efesios, dando siempre gracias a Dios por todo, a Dios el Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, cantando con gozo, hermanos, hermanas, al Señor en vuestros corazones. Entonces, hermano, hermana, quizás muchas veces, ¿verdad? Quizás muchas veces, hermanos, hermanas, necesitamos ser exhortados por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama a su Hijo, por eso Él habla, hermanos, hermanas. Amén. Entonces, si hacemos esto, hermana, hermana, seremos victoriosos y tendremos la vida eterna. Luchemos por la salvación, hermanos, hermanas. Luchemos por la salvación que Él nos ha prometido dar. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Entonces, es necesario buscar de la presencia de Dios. En el mismo libro de Colosenses, en su capítulo 2, amén, del versículo 3 dice así, gloria sea el nombre de Dios. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Nos habla la palabra de Dios, hermano, hermana. Estando y andando en Él, dice la palabra de Dios, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús, y andéis en Él, hermanos, hermanas. Por eso dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmando en la fe, así como habéis sido enseñados. ¿Quién nos ha enseñado? Jesucristo y la palabra de Dios. Andemos pues, hermanos, hermanas, conforme a la voluntad de Él. Amén. Esto ha sido la palabra de Dios. Que Dios bendiga la vida de ustedes y que Dios bendiga también la vida de mi hermana, que por ella, verdad, estamos en este lugar, y por la misericordia de Dios también. Amén. Entonces, hermanos, hermanas, oremos y pidamos a Dios misericordia. Pidamos la sabiduría y la inteligencia, buscar a Dios por la salvación, hermano, hermana. No busques. Yo sé que Dios hace milagros. Yo sé que necesitamos de una sanidad, de una liberación. Necesitamos de la paz, de las bendiciones de Cristo. Pero lo más principal,
necesitamos la salvación de nuestra alma. Pidamos eso, hermano, hermana, no busques solo por conveniencia, no busques solo porque ahí se dice y se escucha tantas cosas. Si en tu iglesia se habla la palabra de Dios, fiel y verdadera, atesora en tu corazón. Ve y busca la presencia de Dios. No vayas solo para que te miren, no vayas solo para que tú sientas el Espíritu Santo. Pide al Espíritu Santo que more en ti, porque sentirlo es una cosa, tenerlo es otra cosa. Sentirlo es solo un momento, pero tenerlo nadie te lo puede quitar, hermano, hermana. ¿Por qué te lo digo? Porque eso es lo que yo le pedía antes a Dios. Señor, yo no quiero solamente sentirlo, sino que tenerlo en mí. Y donde quiera que yo voy, tu presencia esté conmigo y tu poder. Entonces, hermano, hermana, pidamos a Dios la salvación. Luchemos por una salvación. Tú dirás, ¿cómo lo voy a hacer? Busca de Dios. Arrodíllate, ora, clama al Señor. Busca constantemente la presencia de Dios. Y no te canses de escuchar y de hablar de Dios, hermano, hermana. Amén. Oremos, hermanos, hermanas. Gloria sea el nombre de Dios. Amado Dios y Padre Jehová, en esta hora, Dios Todopoderoso, alabo y glorifico tu nombre, mi Padre, y te doy gracias, porque tú has hablado en cada vida y a mi vida también, Señor. Padre Dios Todopoderoso, Señor, ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, que están necesitados de una sanidad, que están pidiéndote, Padre, la solución de problemas, de dificultades, pero dales fuerza, Señor, para no desmayar, mi Padre. Quizás, Dios mío, te están clamando por la salvación de su alma. Ayúdalos, oh Dios, que ellos confíen en ti, mi Padre, y que ellos luchen y se esfuercen, Señor. Danos fuerza también, Padre, para no desmayar, oh Dios. Ayúdanos, guíanos de una manera muy especial, Padre, cada día, Señor. Te clamo, Padre, por la membresía de la iglesia y por todos tus hijos, tus hijas que han escuchado este programa radial, Padre. Dígalos, oh Dios, ayúdalos. Glorifícate en ellos, mi Padre. Te clamo también, Señor, que todo lo que ellos, Dios, te estén clamando, seas tu Dios respondiendo y ayudando, mi Padre. Apártanos de las cosas de esta tierra. Apártanos, Señor, Dios mío, y santifica nuestras vidas día a día. Porque yo sé, Dios mío, que un día vendrás en el momento, como ladrón en la noche, dice tu palabra. Señor, llénanos de tu presencia. Guárdanos, oh Dios. Ayúdanos, oh Rey, Dios Todopoderoso. Padre, también, Señor, te clamo por mi familia. Ayúdalos, oh Dios. Bendiga cada vida, Señor, a cada oyente, Padre. Dios, las necesidades los hemos puesto delante de tu presencia. Y yo sé, confiando, que tú obrarás en cada vida como lo has hecho, mi Padre. Gracias, Cordero Santo. Gracias, oh Rey. Gracias, Jehová Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. La gloria y la honra sea para Dios, hermanos, hermanas. Si Dios nos permite,